19. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios y quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón en esta mañana para la iglesia. Gracias. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien combinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra que tú me entregaste, Señor, para entregarla a la iglesia. En esta noche pido tu asistencia y tu mío, y tu gracia. Tu Espíritu Santo, Señor, pueda darme claridad, Señor, para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. Que salgamos de este lugar fortalecidos, renovados, Señor, y dispuestos para toda buena obra. Señor, glorifica tu nombre una vez más, Señor, y podamos avanzar en la extensión de tu reino y poder contemplar tu misericordia en tantas familias y personas que hoy necesitan conocerte a ti, tu Dios vivo, verdadero y glorioso, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando estaba orando en esta mañana, el Señor ponía en mi corazón algo, ¿no? El Espíritu Santo, de poder realmente estar en Cristo, estar en la voluntad de Dios. Y cuando yo pensaba, dice la Biblia que David sirvió a su generación haciendo la voluntad de Dios. Amén. Creo que eso debe ser para nosotros la prioridad. Señor, quiero estar en tu voluntad. Amén. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, tenemos el gozo del Espíritu y podemos desarrollarnos en el proceso que tenemos cada uno para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Podemos tener muchas emociones, podemos tener muchos sentires, pero qué bueno es decirle como ese apóstol que cuando tuvo ese encuentro con el Señor le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Cuántos le han preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Saber que si estamos aquí, si estamos en la familia de Dios, somos parte del pueblo de Dios, somos iglesia y tenemos un propósito: llevar el reino de Dios, llevar el evangelio que Cristo vino a este mundo a traer salvación, vida eterna, y saber que cada uno de nosotros somos útiles para Dios, somos importantes para Dios y que tenemos una función específica, un propósito específico que nosotros lo tenemos que descubrir. Y qué importante es que nos enfoquemos en orar y decirle: Señor, yo quiero conocer el propósito que vos tenés para mí, porque en el propósito encontraremos el contentamiento, encontraremos la plenitud, encontraremos la voluntad de Dios, encontraremos que Dios nos convoca. No nos convoca el ser humano, nos convoca a Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? El Señor nos convoca para que nosotros podamos edificar su iglesia, para que nosotros podamos acrecentar su iglesia. Por eso tenemos que orar por el crecimiento personal y por el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos pueden entender esto? Porque de esa manera el reino se va a extender. Si la iglesia no crece, si nosotros no crecemos, el reino queda estancado. Porque el Señor tiene propósito que todos se salven, que nadie se pierda. Entonces es importante orar por el crecimiento personal, orar por el crecimiento de la iglesia, orar para que Dios ponga y establezca
personas que puedan ser entrenadores. Diga conmigo, personas que puedan ser entrenadores, ¿no? Gloria a Dios, nos estamos gozando porque están creciendo los grupos, están llegando personas nuevas, están llegando personas que quieren encontrar el propósito, porque quizás no lo encuentran, pero nos vemos en la necesidad de que haya personas como esta columna que vemos aquí alrededor. Para poder edificar la iglesia necesitamos columnas, necesitamos entrenadores, necesitamos personas que puedan ser los que dirijan al crecimiento, al desarrollo personal del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto puede entender esto? Amén. Diga conmigo, tenemos que orar por pilares en la iglesia. Amén. Tenemos que orar por crecimiento, tenemos que orar por pilares y tenemos que orar por pasión. Amén. Señor, poné pasión en mí. Señor, poné pasión en la iglesia, ¿no? Todo lo que experimentamos con el Señor es lindo, pero eso hay que darlo. ¿Cuántos pueden entender esto? Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la enramada, ellos vieron la gloria de Dios, estaban diciendo, ¿por qué no nos quedamos a vivir acá? Se querían quedar a vivir porque era la presencia de Dios, la gloria de Dios es hermosa. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor estuvo ministrando como solo Él lo puede hacer. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Muchachos, esto está lindo, pero hay que ir al valle. Hay que ir al campo de batalla. El campo de batalla está afuera. Diga conmigo, el campo de batalla está afuera. Y se necesitan soldadas y soldados valientes para entrar en el terreno del enemigo. ¿Cuántos entienden esto? Pero si nosotros, hermanos, oramos y buscamos ese deseo de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Él no confunde, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Tenemos el fundamento, Cristo como la piedra angular, lo que establecieron los apóstoles que aprendieron de Cristo, los profetas, está todo escrito. ¿Cuántos pueden entender esto? Tenemos que enseñar lo que está escrito. Tenemos que profetizar lo que ya está profetizado. Pero también tenemos que orar, como decía el tercer punto, para que Dios ponga pasión y ponga compasión. Amén. Porque si no, nos quedamos en la enramada, y en la enramada es como tener un motor en un auto potente, pero que está parado. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, es muy importante. Yo, mientras hablaba con el Señor en esta mañana y trataba de escuchar al Espíritu Santo, qué importante es decir, Señor, yo quiero crecer. Y para crecer necesitamos, diga conmigo, disciplinas espirituales. Si yo quiero crecer, necesito tener disciplinas espirituales. Y esas disciplinas no son venir a la reunión el miércoles y el sábado. No, es algo diario, ¿no? Cuando vemos las disciplinas espirituales que practicó la iglesia para multiplicarse, para crecer, para alcanzar a la sociedad, porque tenemos que manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados, dice, y extender el evangelio a todos. Pero para eso necesitamos, una vez más, diga conmigo, disciplinas espirituales, que fueron el motor que produjo el crecimiento personal y el crecimiento de la congregación. Y si me acompaña ahí, solamente le voy a dar algunos textos, no voy a estar desarrollando todo. Hechos capítulo 2, busque conmigo, después léalo en su casa. Hechos capítulo 2 del 36 al 47, no lo voy a leer todo, pero quiero tomar algunas cosas para que nos quede, digamos, el concepto de lo que Dios puso en mi corazón. Capítulo 2, versículo 36 al 47. Aquí vemos cómo estas disciplinas espirituales produjeron una explosión que se multiplicó hasta ciudades y hasta hoy. Amén. Entonces, lo primero que
que pudieron entender cuando recibieron el discurso, la predicación del apóstol Pedro, que siendo lleno del Espíritu Santo, él empezó a hablar y quedó impresa esa palabra para que nosotros veamos qué es lo que produjo crecimiento personal y crecimiento grupal de la iglesia. Amén. Porque el crecimiento personal nos va a llevar a resolver infinidad de problemas. Diga conmigo, mi crecimiento espiritual me va a llevar a resolver infinidad de problemas. Problemas en el matrimonio, lo puedo resolver si hay crecimiento espiritual, madurez. Problemas en la economía, hablábamos con el grupo pequeño, algunos tenían problemas en la economía. Cuando nosotros aprendemos y recibimos la nutrición de la palabra, deseamos como niños recién nacidos la palabra no adulterada, empezamos a tener sabiduría también para administrar el dinero. ¿Cuántos pueden entender esto? Pero también para emprender, también para alcanzar la voluntad de Dios como primera meta y luego los anhelos de nuestro corazón. Porque a veces nos enfocamos, hermano, en nuestros anhelos personales, ¿no? Hablábamos de los proyectos, hablábamos del enfoque que querían tener cada uno, pero eso es bueno, pero lo primero que tiene que haber en el corazón de una hija de Dios es decir, Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, ¿para qué yo estoy en el cuerpo? ¿Para qué soy miembro de la familia? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué me llamaste? Yo tengo que descubrirlo. ¿Sabe qué? Ponía el Espíritu Santo en mi corazón que hay muchas personas que no conocen el propósito, que no conocen para qué Dios los llamó, para qué lo escogió, cuál es la función dentro del cuerpo, ¿no? La Biblia compara, ¿no?, al cuerpo humano. Entonces, lo primero, para entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados y rendirnos totalmente al Señor para comenzar ese crecimiento personal. Diga conmigo, para comenzar ese crecimiento personal necesito arrepentirme. Arrepentirme, tomar una decisión de entrega total a la voluntad de Dios. ¿Cuánto comprueban eso? Eso nos va a permitir entrar, digamos, en el propósito, porque el propósito lo vamos a descubrir en la marcha. Diga conmigo, en la marcha, ¿no? Esta mañana, mientras yo meditaba en esto que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, me acordaba de mis primeros años y en ese tiempo algunas cosas eran medias tiradas de los pelos. Pero bueno, vamos aprendiendo como iglesia, ¿amén? Entonces decían, ¿cuál es tu ministerio? Dios te lo va a revelar. Yo digo, bueno, a mí no me revela nada. Y Dios te lo va a revelar. Y no entendía. Yo decía, bueno, yo estoy para escuchar, para sentarme en el banco y que haga el pastor y que haga el otro. Pero después entendí que el propósito lo descubrimos cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y cuando empezamos a caminar en obediencia bajo los referentes que Dios puso en la iglesia para que me encaminen, me entrenen y me lleven al propósito. ¿Cuánto entienden esto? Hablábamos con mi esposa, recuerdo en ese tiempo, también teníamos poquitos años de convertido. Yo le decía, ¿cuál crees que es tu propósito? ¿Cuál crees que...? No sé, nada, no tenía nada en su mente. Yo tampoco. Pero si nosotros, hermano, queremos realmente vivir en la abundancia del Espíritu, queremos realmente dejar una marca, Dios nos llamó para influenciar, para marcar primero a nuestros hijos, nuestra familia, a nuestro vecindario, y la madurez y el crecimiento personal nos permite ser de buen testimonio porque Dios nos creó para buenas obras. Y cuando nosotros entramos en esa madurez, dejamos de mirar para nosotros, dejamos de mirar egoístamente y empezamos a tener realmente el corazón del Señor. Amén. Por eso es importante desearlo, anhelarlo. Por eso la Biblia dice, desead como niños la leche no adulterada, la palabra. Y fíjese lo que, cuando usted lea todo esto, pero yo voy a tomar algunos puntos, lo que produjo estas disciplinas espirituales guiadas por el Espíritu, ¿no? Los que se arrepintieron, se bautizaron, murieron a la vieja vida y se levantaron a la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios los que se bautizaron? Amén. Pero luego hacían algo que produjo esa dinamita, porque
Porque cuando Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, esa dinamita es la llenura del Espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Y las disciplinas que practicaba la iglesia, porque dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar, no cesaban de alabar, no cesaban de glorificar al Señor. Estaban enfocados en las cosas del cielo. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos tan enfocados en las cosas de la tierra que solo tenemos objetivos y metas terrenales. ¿Cuántos entienden esto? Nunca le decimos al Señor, Señor, yo quiero estar centrado en tu voluntad. Aunque no le entienda, guíame, dirigime. Y el Espíritu Santo le va a guiar, como nos guió a nosotros, como guió a tantas personas. Que no sabíamos cuál era el propósito. Dice que David sirvió a su generación haciendo la voluntad de Dios. Número uno, somos llamados para servir. ¿Cuántos entienden esto? Si no estamos sirviendo a Dios de alguna manera, algo está pasando. Pero fíjese que yo anoté algo que produjo ese crecimiento en la iglesia, pero esto producirá el crecimiento personal. Número 3, la doctrina, la enseñanza, gloria a Dios. La enseñanza te abre la mente, la enseñanza te enfoca, la enseñanza te muestra el corazón de Dios, la enseñanza te muestra la voluntad de Dios, la enseñanza te libera de la confusión, la enseñanza fortalece tu fe. ¿Cuántos entienden esto? Gloria a Dios, cuando veo los grupos pequeños que están creciendo me gozo. Digo, estamos bien enfocados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Doctrina. Perseveraban en la doctrina. Y algo importante en este mundo que se individualiza cada vez más, que cada vez más las personas se encierran en la soledad, que se aíslan, que de alguna manera no solo que se ha enfriado el amor, sino que todo lo que tiene que ver con la tecnología, que es muy bueno la tecnología, ¿cuántos pueden entender que es muy buena? Pero muchos llenaron su vacío con la tecnología y pasan horas con la tecnología, con las redes y poco con la gente. Eso es lo que le gusta al diablo, aislarnos, separarnos para perturbar nuestra mente y deprimirnos, desanimarnos. ¿Cuánta gente con intento de suicidio? Viniendo del hospital de salud mental, hermanos que fueron, me dice, pastor, muchos jóvenes, adolescentes con intento de suicidio. Es tremendo. Tienen toda la vida por delante. Pero eso es lo que pone Satanás. Por eso es importante que nosotros tengamos comunicación. Diga conmigo, comunicación. Tengamos relación con Dios y relación entre nosotros. Hermanos, no existe el llanero o la llanera solitaria en la Biblia. ¿Cuántos entienden esto? Somos llamados para el compañerismo, somos llamados para la comunión. Eso nos fortalece, eso nos anima, eso nos ayuda a descubrir el don que tenemos, el talento que tenemos. Por eso es importante que nosotros practiquemos este principio. Quizá uno dice, pastor, pero yo lo reconozco, pero ¿lo estás practicando? ¿Estamos practicando? ¿Nos estamos acercando? ¿Nos estamos comunicando? ¿Estamos enfocados como iglesia para un mismo lado? ¿O de alguna manera soy paraclesiástico, como se diría, ¿no? Sí, estoy en la iglesia, pero estoy medio lejos. Hermano, Dios nos llamó para estar juntos. ¿Qué había ahí? Cuando usted lea va a ver compañerismo. Comían con alegría y con sencillez de corazón. Dice que, en otro pasaje, dice que no había ningún necesitado porque de alguna manera esa relación era tan fuerte que la gente cuando entraba decía, bueno, esto no se encuentra afuera. Afuera hay individualismo, afuera hay segregación, afuera hay discriminación, afuera, no encajás. Pero qué bueno, hermano, que entendamos que tenemos que acercarnos unos a otros como brasas. Porque si la brasa se aleja, la brasa se enfría. ¿Cuánto entienden esto? Y a veces lo conocemos, lo estudiamos, lo recontraestudiamos, pero nuestros hechos marcan totalmente lo contrario. No es lo que sé, sino es lo que practico. Entonces es muy importante. Tenían doctrina, tenían compañerismo, que eso, hermano, eso es muy bueno, encontrar buenas relaciones en el Señor.
ayudarnos unos a otros, animarnos, orar, alentarnos, poder, dice, que ayudemos a todo, pero sobre todo la familia de la fe. Hermano, eso se está perdiendo. Hoy estábamos mirando, cada tanto miramos con mi esposa, usted dirá, pastor, qué antiguo, los singles. ¿Cuántos miran los singles? Mirando los singles, ¿no? Y a veces uno escucha en algún programa y dice, pero eso es algo como que no se puede ser así. Sí que se puede. Los cristianos tendríamos que ser así, digamos, ciertos valores que se enseñan, ¿no? Ciertos valores que transmite, ¿no? Una familia cristiana, con buen corazón, con buenos valores. Qué tremendo, pero está pasando eso, que Satanás está destruyendo las familias, está dividiendo los matrimonios, está dividiendo entre los hermanos. Pasaba una secuencia que había fallecido el padre y ya estaban todos los hijos ya queriendo vender todo y la madre estaba viva. Pero vemos cómo se sacan los ojos por el dinero, ¿no? Es una enseñanza que estaban dando, pero vemos el individualismo que hay, hermano. Pero nosotros como iglesia se nos tiene que revelar, hermano, que el compañerismo lo tengo que practicar. Así que acérquese, no se vaya rápido, charle. Cuando viene, acérquese a los... No, pero que se me acerquen a mí. No, acércate vos. Hermano, para ganar amigos tenemos que mostrarnos amigos. ¿Cuántos pueden entender? Entonces, eso nos permitirá crecer porque alguien maduro me da una palabra de aliento y quizás estás confundida y de repente una persona que ha pasado la experiencia dice, no, es por acá. Y vos te vas gozoso porque tenés relación con la iglesia. Hermanos, si amamos al Señor tenemos que amar a la novia. ¿Cuántos entienden esto? Y tengo que estar juntos. Entonces el compañerismo era algo vital en la iglesia primitiva. Tremendo. La oración, qué bueno es buscar a Dios. Mire, en estas reuniones de búsqueda de la presencia de Dios, muchas personas van a llegar porque quieren acercarse a Dios y nos acercamos a Dios a través de la oración. Nos liberamos de las cargas a través de la oración. Podemos ser fortalecidos, renovados, llenos del poder de Dios a través de la oración. ¿Cuántos pueden entender esto? La oración tiene que ser una parte importante en el cuerpo de Cristo. Orad sin, a ver los estudiantes, sin cesar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Por eso qué importante, te animo a que te involucres en la oración, a que participes en la adoración y la oración, porque eso nos va a permitir crecer. Amén. Pero si no oramos y no adoramos, nuestro crecimiento estará chato y ahí vendrá la decadencia espiritual, la decadencia económica, los conflictos espirituales, los conflictos materiales, los conflictos del alma, porque, hermano, necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y vamos a empezar a progresar en todo si crecemos. Por eso es importante invertir en nuestro crecimiento espiritual y invertir en lo que el Señor ya me dio la directiva. Yo quiero que hagas esto, dijo el Señor. Quizás te dijo el Señor, bueno, enfócate, si no es una emoción, si realmente es Dios, en lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Cuántos me comprenden? Porque a veces hacemos un montón de cosas para el Señor, pero no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Entonces es muy importante. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Quizás dice, pastor, yo lo tengo claro. Bueno, en el propósito también hay procesos. Diga conmigo, en el propósito hay procesos. Lo pasó Moisés, 40 años para ser alguien, 40 años para no ser nadie y 40 años para desarrollarse. Pastor, espero no esperar tanto. José también pasó el propósito, pasó el proceso. Los hermanos lo envidiaban, lo tiraron a un pozo, lo metieron en la cárcel, lo acusaron de algo falso, pero dice que el Señor estaba con José. Daniel también cumplió el propósito, aunque los leones se los querían comer, pero el Señor estuvo ahí, amén. Quizás podés entender esto, ¿no? Esto es para entendido. Estás en el propósito, pero estás pasando procesos. Y ese proceso no va a frenar lo que Dios quiere hacer con vos. ¿Cuánto lo entienden? El diablo no te va a poder parar, porque en el proceso va a salir aceite.
Porque si no morimos a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestro egoísmo, si no morimos a nuestro enfoque personal y nos enfocamos en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, necesitamos ser procesados. Vio como a la uva también dice que la machacan, ¿no? La machacan. Y para que salga el aceite. El aceite es símbolo de la presencia de Dios. Quizás te están machacando, quizás nos están machacando, pero va a salir un buen aceite. ¿Cuántos dicen amén? Oh, pastor, no quiero que me machaque. Vas a tener que pasar por ese proceso. Porque dice que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Y a veces no queremos que nos machaquen. Levantamos vallas y luchamos con nuestra fuerza y nos agotamos y nos frustramos y perdemos la brújula y perdemos el propósito. Pero Dios te dice en esta noche, volvé a recuperarlo. Entonces vemos que la oración era algo vital, ¿no? Tremendo, ¿no? Si usted ve cómo estaban ellos, dice el 42, 2:42, solo voy a leer este. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¡Wow! Tremendo. Gloria a Dios, la oración es poderosa. Y cuando nosotros estamos en ese crecimiento, ¿sabe lo que va a poner el Señor? Va a poner fuego. ¿Para qué? Para compartir a Cristo. Alguien que está crecido, alguien que está maduro, es alguien que está orando por sus compañeros de trabajo, que está orando por sus vecinos y que cada tanto busca traer a un alma nueva para que conozca a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas almas nuevas? ¿Cuántos vecinos has traído? ¿Cuántos compañeros de trabajo has traído que oraste y le hablaste? Bueno, eso cada uno lo sabe, pero tiene que haber un fuego natural en una persona que está creciendo, que está madurando y decir, Señor, yo quiero ser influencia en el lugar donde tú me pusiste. Y el resultado será que la gente va a llegar a conocer a Cristo. O la semilla va a quedar sembrada. Uno siembra, el otro riega, qué poquito. Y Dios, vamos a tener que seguir con el estudio bíblico. Y Dios da el crecimiento, amén. Gloria a Dios. Uno siembra, otro riega. ¿Y quién es el que da el crecimiento? El Señor. Gloria a Dios. Cuando una iglesia crece, ¿quién da el crecimiento? La espectacularidad del lugar, lo lindo, la elocuencia. No. Es el Señor cuando el crecimiento es del Espíritu, ¿no? Porque uno sabe que en los cementerios también hay mucha gente, pero están todos... ¿no? El tema es que estemos vivos, ¿no? En el Espíritu, que seamos muchos, pero vivos y encendidos. Entonces diga conmigo, tenemos que orar para el crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia. Amén. Tenemos que orar para que se levanten pilares, para que se levanten hombres y mujeres valientes. Diga conmigo valientes. Esto es para valientes. Esto es para valientes, ¿no? Y usted, si puede anotar Efesios capítulo 4, ahí usted va a ver que la iglesia necesita estructura. Diga conmigo, necesita estructura. Una estructura de personas que tengan dones de presidir, de entrenar, de preparar y de ayudar a desarrollar a la hermana o al hermano que entró en la familia del Señor, que se está fundamentando en la palabra y que está teniendo comunión, necesita ser entrenado. Diga conmigo, hay una estructura, no una estructura jerárquica, son funciones. Amén. Son funciones. Funciones que Dios estableció, no lo estableció ningún humano, lo estableció Dios. Entonces Dios puso a estas personas. Capítulo 4 de Efesios, ¿lo tiene? Vamos a ir cortito nomás. Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, alguien que fue enviado, de algún lado fue enviado. Otros que dice, profetas, profetiza lo que Dios ya estableció. A otros, ¿qué más dice? Evangelistas. Y a otros pastores y maestros. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos orar por evangelistas, por pastores, por maestros. ¿Cuántos van a orar por eso? Nos puede llevar gente.
Pero si no tenemos líderes siervos, ¿cómo los vamos a pastorear? Gloria a Dios, ya estamos teniendo un lindo problema. Gloria a Dios, pero tengo fe que Dios va a revelar esta palabra que trajo esta mañana. Para que tomes tu lugar dentro de la familia, dentro del cuerpo, y te pongas bajo la sujeción que enseña la Escritura, unos a otros, ¿no? Estuvimos con mi esposa en el aniversario de nuestro pastor, 37 años en la iglesia. Nosotros hace más de 30 que estamos bajo eso. Es nuestro pastor. Tenemos la comunión, el afecto, el cariño. Vamos a los aniversarios, venimos con gozo, porque yo entiendo que es el hombre que Dios puso para entrenarnos. Porque cuando llegamos no sabíamos ni para dónde agarrar. Pero Dios usa a los pastores, Dios usa a los líderes, a los evangelistas, a los misioneros, a los maestros, a las maestras, para que conozcamos el propósito. Diga conmigo, para que conozcamos el propósito. Gloria a Dios. Yo no sabía cuál era el propósito, mi esposa tampoco. ¿Cuántos pueden decir, pastor, sinceramente yo no conozco el propósito? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, todavía no lo conozco? Bárbaro, no se avergüence. Empiece a buscar el crecimiento personal y dejarse pastorear. ¡Oh, qué tremendo!, ¿no? Ese es un tema. No, pero mejor me corto solo. No funciona. No funciona un brazo solo, una pierna sola. Funcionamos conectados. Cuando la Biblia habla de cuerpo, habla de algo unido. Cuando la Biblia habla de rebaño, todos juntos. Cuando la Biblia habla de piedras vivas que edifican la iglesia, somos nosotros las piedras vivas. El Señor habla de familia. Siempre tenemos que estar conectados. No, pero yo me quedo en mi casa y miro Netflix y miro, qué sé yo, un predicador. No es lo mismo. ¿Cuánto entiende que no es lo mismo? Lo tuvimos que hacer en la pandemia, pero no es lo que manda el Señor. El Señor que manda que estemos juntos, que estemos unidos, que hablemos una misma cosa, que vayamos para un mismo lugar y que tengamos un amor fraternal. Porque dice, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Es así, de simple. Si no amas a tu hermano, no conoces a Dios. Porque Dios es amor y Dios es un Dios misericordioso. Entonces, podemos entender 1 de Pedro 5, 1 al 4, ¿no? Dice que Dios puso en la iglesia, diga conmigo, ancianos, siervas y siervos que hacen una función pastoral. Es más, Pedro decía, yo también anciano. Amén. Diga conmigo, Dios también puso ancianos. No sé si está por ahí, ¿no? ¿Ves lo que dice ahí? Ahí está hablando el apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. Fíjese que dijo, no, yo soy el gran apóstol Pedro. Están todos bajo mi sujeción. No. Yo también soy anciano con ellos. Habla de la humildad de este hombre que en un tiempo era soberbio, mal llevado, un hombre que sacaba espada y cortaba orejas. Y luego le da el consejo a los otros consiervos, guarda cómo apacientan las ovejas, ojo, no con fuerza, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque un día el príncipe de los pastores, si hace las cosas bien, te va a coronar. Tremendo, ¿no? Tremendo, creo que lo dice en otro versículo. Diga conmigo, Dios también puso obispos, 1 Timoteo 3:1. Un obispo también hace una función pastoral para supervisar. Diga conmigo, tenemos que orar por la estructura de la iglesia. ¿Cuántos van a orar por esto? Porque si no hay estructura, no hay avance, hermano. Porque así lo diseñó el Señor. ¿Cuántos recuerdan que cuando dice que no había un líder en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía? Se descontrola. Cuando no hay un hombre, una mujer que encabeza, que preside, se arma la anarquía. Dios siempre se le plació funcionar con un Moisés, con un Josué, con Jesucristo, con su equipo, y luego los apóstoles, y así, ¿no? Entonces tenemos que orar, diga conmigo, por ancianos. La estructura para el desarrollo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Obispo. 1 Timoteo 3:1.
Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea, ¿no? Pero después viene lo que sigue, ¿no? La conducta de aquellos que van a hacer una función pastoral, de anciano, de obispo. Diga conmigo testimonio, la práctica de la palabra. Diga conmigo, se necesitan orar por diáconos. 1 Timoteo 3:8. Busque 1 Timoteo 3:8. Diáconos, ¿qué es pastor? ¿Qué es esa palabra? Un voluntario, un colaborador, alguien que participa, que se pone en las manos del Señor para decir, pastores, cuente conmigo, yo estoy dispuesto para poder servir al Señor y descubrir el propósito y el don y la gracia que Dios puso en mí para poder enfocarme en lo que Dios quiere. ¿Cuánto entienden esto? También hay unos requisitos para los colaboradores. Después léalo todo, ¿no? Yo le tiro, dice, los diáconos asimismo deben ser, ¿qué dice? Honestos. ¿Qué más? Que no sean falsos, que no sean hipócritas, que no tengan dos caras, digamos. En estos tiempos bastante complejos. ¿Qué más dice? No dado a mucho vino, bueno, un poquito para la comida sí. ¿Qué más? No codicioso de ganancia deshonesta, digamos, la motivación debe ser correcta. El amor a Dios y el amor a las almas. Porque si está el dinero en el servidor, en el ministro, en el anciano, en el obispo, en el pastor, diga conmigo, estamos en el horno. Pero más en el horno va a estar él cuando sea juzgado por el Señor, ¿no? Porque no va a salir inmune. Entonces, diga conmigo, necesitamos diácono. Hechos 6:3, fíjese que había un gran problema. Había una tarea de distribución de alimento a las viudas. Entonces, se necesitaba equipo, se necesita equipo. Tenemos que orar, hermano, por diáconos, diaconisas. Porque eso es lo que va a hacer que la iglesia crezca y que nosotros nos desarrollemos para ocupar el lugar que al Señor se le place. ¿Cuánto entienden esto? Porque no es que vos corres una carrera a ver quién es el más. No. Dice que Dios mismo constituyó. El que los constituye no es el hombre, los constituye Dios. Y cuando Dios lo constituye, lo sostiene. Y cuando Dios lo sostiene, lo respalda. Y cuando Dios lo respalda, hay un respeto. Dice que debe ser honrado los que enseñan, los que predican. Y deben tener también un salario, deben estar sostenidos. Porque dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digamos. Vemos que la palabra de Dios le da un lugar honroso, no una jerarquía, un respeto a esa persona que sirve al Señor enseñando, predicando o que están sirviendo. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. El 2 vamos a ver el 1 para que usted entienda todo el contexto, después lo lee todo. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Diga conmigo, también había murmuración en ese tiempo. Bueno, no está bien eso, pero bueno. Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas, digamos. Porque no podían ser el hombre orquesta, ¿no? Digamos, por eso Dios puso miembros, somos miembros. No lo puede hacer uno ni dos. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo y tenemos que descubrir para funcionar en el propósito y estar en el gozo del Espíritu y estar con paz con el Señor porque estamos haciendo la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese que había un buen problema. Había crecimiento, pero no había estructura. Entonces, ¿qué pasó? Dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, en este caso, 7 varones, porque en otro caso también habían diaconisa, digan conmigo, de buen testimonio. ¿Y qué más? Que estén llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y de sabiduría. Esos son los diáconos, para que le encarguemos el trabajo. Entonces, de esa manera, cuando la iglesia tiene estructura, la iglesia puede crecer. Porque Dios da el crecimiento, pero el crecimiento hay que contenerlo. Si no,
Los pastores parecen los bomberos. Y llega un momento que ¡pum! ¿Cuántos pastores se han muerto? De estrés, corazón, el ataque, digamos, de, ¿cómo se llama? Sí, la presión, por las malas sangre, porque en vez de tener equipo, todo lo hacen ellos. Y entonces ¡pum! Llega un momento que se van antes de tiempo, porque no hay comprometidos, porque no hay valientes y valientes que dicen, Señor, yo quiero conocer el propósito. Amén. ¿Cuántos quieren conocer el propósito? 3. Bueno, me alienta un poco para este año, gloria a Dios. Entonces, fíjese, ¿no? Dice, buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le encarguemos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Era un trabajo, digamos, de distribuir alimento, de servir, pero para servir hay que estar lleno del Espíritu. Hay que tener amor, paciencia, tolerar, soportar, friccionarnos y pasar los procesos. Hay que estar lleno del Espíritu. ¿Amén? Si no, durás una semana de obrero. Chao, ya abandonaste todo. Te enojaste con una hermana, ya largaste todo. Necesitamos estar llenos, ¿no? Entonces, ¿y qué dice? Y nosotros, dice lo que estaban predicando, decían, nosotros persistiremos en la oración. ¿En qué se tenían que enfocar los pastores? En la oración y en qué más. Y el ministerio de la palabra, no tenían que ser el hombre orquesta. Pero ¿cuántas iglesias hoy vemos pastores que son los hombres orquesta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? ¿Por qué faltan obreros? ¿Por qué faltan obispos, ancianos, diáconos, diaconisas? ¿Por qué faltan maestros? Es una buena pregunta que nos hagamos para orar. Amén. ¿Cuántos van a orar por esto? Por la iglesia de Argentina, del mundo, ¿no? Porque qué tremendo, ¿no? Si todos tuvieran claro el propósito, hermano, ganaríamos el mundo para Cristo rápidamente. Y por último, tenemos que orar para que Dios ponga una motivación correcta, ¿no? Diga conmigo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Dice que no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. No estaba agarrado a las cosas de la tierra ni de nada. Se despojó. Dice que también se humilló, ¿no? Qué importante, ¿no? Si queremos que Dios nos levante en honra o en una responsabilidad, tenemos que humillarnos. Tenemos que ser el que sirve. Tenemos que ser el que lava los pies. Es algo básico. No funciona de otra manera. No nos podemos levantar nosotros ni serruchar el piso, ni pisar al otro, porque eso es terrenal, carnal, diabólico. No hay jerarquías, hay responsabilidades, hay delante de Dios, porque Dios no va a pedir cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos entregó. ¿O qué hicimos durante toda nuestra vida cristiana? Una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, y saber que, Señor, dame ese sentir, ¿no? ¿Cuál era el sentir de Cristo? El sentir de Cristo era hacer la voluntad del Padre, poder llevar el Evangelio, poder llevar el reino de Dios, para que todos puedan salvarse. Y por último, ¿no? El sentir de Jesús también era la compasión, ¿no? Decirle, Señor, quizás usted dice, pastor, no, pero a mí no se me mueve el pelo por nadie. Yo tengo mis problemas, me arreglo yo, el otro que se arregla, usted que es pastor. Pero si vos le pedís, porque entendés que tiene que haber compasión, es natural que tiene que haber en un cristiano, una cristiana, el deseo de ganar almas para Cristo, de ganar a su familia, de ganar a sus vecinos, de ganar el entorno donde tú estás haciendo testimonio y orando y diciendo, Señor, usame para que te conozcan. Gloria a Dios, tenemos que tener el sentir de Cristo y la compasión de Cristo, porque si no tenemos compasión, dice que Dios produce el hacer como el querer. Dios va a poner la compasión. ¿Cuántos lo creen? Le puedo asegurar que Dios va a poner una compasión que no te vas a poder resistir, porque es una obra del Espíritu. Tu carne quiere comodidad, tu carne quiere quedarse sentada en la silla, tu carne
que lo haga otro, a mí yo bastante problema, pero el Espíritu te va a mover. Cuando buscamos el crecimiento, cuando nos dejamos entrenar, qué importante dejarse entrenar, ¿no? Nosotros estábamos con nuestro pastor. Me acuerdo que en ese tiempo me decían los hermanos no con una mala intención, pero vos estás para pastorear, me decían. Vos ya estás, Dios te usa, predicás, se sana a los enfermos, los endemoniados, esto que el otro. Doy gracias a Dios que no le hice caso, hermano. Si no me pegaba contra la pared. Pastor, ¿por qué? Si tenían los dones. Sí, pero no tenía el carácter. No estaba forjado, no estaba muerto. No estaba, digamos, amasado. No estaba procesado, no iba a resistir. Si hubiera salido antes por influencias ajenas o por una emoción, hubiera sucumbido. Doy gracias a Dios que con mi esposa nos dejamos entrenar y pasamos procesos de lo que usted se imagine. Imagínese, 2.000 personas, 400 líderes, mi esposa estaba a cargo de toda la red de mujeres, yo a cargo de la red de varones, copastoreando con nuestro pastor, bautizando 100 personas por mes, encuentros de mujeres, mi esposa, encuentros míos, pero estábamos verdes, porque copastoreamos una iglesia de casi 2.000 personas, pero estábamos verdes, el diablo nos iba a destruir, porque los dones los teníamos, pero el carácter no. ¿Cuántos entienden esto? Si anhela avispado, buena obra desea, pero es necesario, después lea todo, 1 Timoteo 3, las condiciones que debemos tener y los procesos, hermano, para poder realmente estar totalmente rendido a lo que Dios nos pida. Y a veces Dios nos va a pedir algo que nos cuesta, ¿no? Decía David, no ofrecería al Señor sacrificio que no me cueste nada. Estábamos muy cómodos, estábamos con los hijos criados, con la casa terminada, con un buen auto, con un buen sueldo, con una congregación hermosa que amábamos a los hermanos, pero el Señor, vos te vas para Areco. A dormir en la cocinita ahí 3 años ahí, ¿no? Con frío, nos caían los bichos, caían de todo, ¿no? Porque pero gloria a Dios estaba el Señor ahí, ¿no? Gloria a Dios, que le hicimos caso al Señor y no nos resistimos. Podríamos haberle dicho que no, pero hoy estaríamos lamentándolo. Estaría en la iglesia, sentado en un banco y quizás fuera de combate, por no hacer la voluntad de Dios, lo que Dios me pedía. Y fíjese, con esto terminamos, Mateo 9:35. Pedirle al Señor, yo le pedí al Señor, me acuerdo, yo veía a mi pastor tan apasionado y yo no entendía tantas cosas que le doy gracias al Señor que me hizo entender. Capítulo 9:35, yo me acuerdo que la iglesia estaba repleta y el pastor quería más, y yo digo, pero apenas podemos con lo que tenemos. Pero era el fuego de mi pastor, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por nuestros entrenadores. Dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un hombre de Dios que sigue. Fíjese, con esto termino. Tenemos que tener el sentir de Jesús, la motivación de Jesús. Dice, recorría Jesús las ciudades de los ricos. No. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas en las sinagogas de ellos, predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y escuche esto, ¿no? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿No? Le dolió el corazón a Jesús, ¿no? Tanta gente, tanta necesidad. Habrá pensado, muchos son los llamados, pero pocos son los comprometidos. Muchos son los que me siguen, pero son pocos los que quieren realmente pagar el precio de poder apacentar. Entonces dijo, tenemos que orar, tenemos que rogar para que Dios ponga ese sentir en personas. Amén. ¿Cuántos van a orar por esto? Gloria a Dios. Quizás vos no lo estás haciendo, decís, bueno, Señor, yo estoy cómodo, así, Señor, poné el sentir que hubo en Cristo Jesús. Poné la pasión, y te puedo asegurar que
que tu vida va a ser hermosa, porque la alegría que Dios va a producir en tu corazón por estar haciendo lo que Él te pide y va a llenar todo tu ser. Ya no te va a interesar las cosas terrenales, ni el último teléfono, ni tener la motito, ni nada de esas cosas de la tierra, ¿no? Si no te vas a enfocar en las cosas de arriba, Dios no te va a desamparar, pero tu enfoque va a ser diferente, ¿no? Porque quizás uno pide decir, bueno, me gustaría poner un negocio, está bien. Otro dice, me gustaría un emprendimiento, está bien. Pero yo preguntaría, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren poder ser colaboradores, diáconos, ancianos, obispos, pastores, maestros, misioneros? Yo le diría que pocos. Por eso Jesús hizo esta oración y la compartió con los discípulos, ¿no? Entonces dijo a sus discípulos, 37, lo tiene por ahí, a la verdad, la mies es mucha, hay mucha gente, hay mucha necesidad, son muchos. Roguemos, dijo, roguemos porque solo el Señor puede poner el hacer como Él quiere. Rogad, pues, al Señor de las mies. ¿Para qué? Para que envíe obreros a las mies. Gloria a Dios. Resumiendo, oremos por el crecimiento personal y por el crecimiento de la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos oran por el crecimiento de la iglesia? 3. Dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Tendría que haber gritos acá cuando alguien se arrepiente. Algo pasa si no tenemos esa emoción, ese deseo de traer a alguien a los pies de Jesús. Oremos por el crecimiento personal y por el crecimiento de la iglesia. Oremos por la estructura que son el recurso humano que se necesita para ganar el mundo para Cristo. Oremos para que Dios llame en sueño, en visión, para que el Espíritu Santo quebrante y no nos quedemos solamente con el fuego, porque estamos cómodos con el fuego en la ramada, pero el fuego hay que impartirlo. Hay que llevarlo donde hay oscuridad, donde hay dolor, donde hay miseria, ruina. Ahí hay que llevar el fuego. Oremos. ¿Cuántos van a orar por la estructura de la iglesia? Para que el Señor levante obreros, levante ancianos, levante obispos, levante diáconos, levante diaconisas, levante maestras, levante maestros. Porque el Señor lo puede hacer si nosotros le rogamos. Amén. Y el Señor va a romper estructuras en nuestro corazón. Y oremos para tener el sentir de Jesús, para tener la motivación de Cristo. Amén. Hoy vemos en el pueblo de Dios muchas motivaciones raras. Usted ve YouTube y dice, ay Señor, si venís con el látigo no queda uno en pie. Pero oremos para que Dios, recuerdo que antes decía, querían ser ministros algunos, pero ¿sabe cuál es la motivación? Porque se creía, no, pero si vos sos ministro, te dan la casa, te dan la 4x4, tenés esto, tenés lo otro. Esa motivación es carnal. ¿Cuántos entienden esto? Porque si el Señor te llama y te manda al monte donde hay 3 o 4 personas y Dios te dice, esa es mi voluntad, que estés en esa provincia donde nunca vas a tener una mega iglesia, donde nunca vas a tener un montón de cosas que tiene la ciudad, pero ahí es mi propósito. ¿Cuántos entienden esto? Y esa persona estará gozosa, porque no importa lo que sea, lo importante es que esté en la voluntad de Dios. Eso es lo que va a producir el gozo. Oremos para tener el sentir de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Presencia, palabra. Oremos.